Buenos días, o tardes, donde quiera que estén ustedes. Les agradecemos primero que todo que se hayan querido conectar y que participen con nosotros en esto que es un proceso de construcción. Estamos buscando un diálogo entre las copartes, las comunidades y la coordinación nacional. Y esto lo hacemos con el fin de darles a conocer ciertos temas que nos parecen importantes para abordar lo que es la seguridad y la soberanía, la autonomía y estas libertades alimentarias que afectan a niños, niñas y jóvenes. En esta ocasión, como este primer acercamiento de video y aprovechando también las tecnologías de comunicación, queremos plantearles el tema del Plan Nacional de Desarrollo. Esto fue una sugerencia que muchos de las copartes nos han manifestado, que quieren adentrarse un poco más, conocer un poco más de lo que es ese Plan Nacional de Desarrollo, dado que termina evidentemente afectando a las copartes en el territorio. Entonces lo que les voy a proponer en este pequeño y muy sucinto video es abordar ese tema desde tres componentes. Lo primero que vamos a hacer es plantear qué es el Plan Nacional de Desarrollo, quién lo hace, cuáles son los componentes que tiene. El segundo momento lo que vamos a tratar es de profundizar un poco en ciertos aspectos que definitivamente afectan a las comunidades y afectan sus procesos. Y en el último momento vamos a presentar voy a presentar un análisis muy personal de lo que considero hay que tener en cuenta en este Plan Nacional de Desarrollo. Como la idea es establecer un diálogo con ustedes, paralelamente a este video va a haber también una serie de preguntas orientadoras, y estas preguntas pues esperamos que sean dinámicas y que ustedes nos vayan respondiendo ya sea por los medios que ustedes ya conocen, redes sociales, la página misma, los comentarios que puedan hacer. Nuestra idea finalmente es establecer un diálogo, tanto para buscar solucionar inquietudes como también buscar propuestas que podamos hacer y que entre todos construyamos. Las preguntas que quisiera que se abordaran al final, conociendo con un poco más de detalle qué es lo que es este plan de desarrollo, son tres. Primero es tratar de mirar en qué medida los procesos que se acompañan desde allá, desde los territorios, pueden retomar una visión de lo público, en contraprestación a lo que este plan nacional les está proponiendo. La segunda sería qué alternativas se pueden plantear para dar unas dimensiones de territorialidad efectivas que sean ejecutables y que están vinculadas con este Plan Nacional de Desarrollo. La tercera es ya una discusión que propongo, es hacia qué escenarios potenciales dirige el Plan Nacional de Desarrollo a las comunidades. Hemos estado hablando acá y somos conscientes que para responder esas preguntas hay que entender qué es el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, empecemos por eso, por saber qué es eso. El Plan Nacional de Desarrollo es básicamente una ley. Esa ley plasma lo que es el plan de gobierno del presidente de turno. Muy sucintamente también hay que decir que no es que históricamente en Colombia siempre se hayan hecho planes nacionales de desarrollo. Es relativamente nuevo esa forma de plasmar las promesas y los planes de gobierno en una ley. Data más o menos de los años 70, digamos que se estabiliza hacia los años 80, y ya a partir de ese momento cada gobernante plantea una serie de líneas de política que va a desarrollar durante los 4 años que están en el poder. ¿Quién elabora ese Plan Nacional de Desarrollo? El Plan Nacional de Desarrollo es elaborado por el Departamento Nacional de Planeación. El Departamento Nacional de Planeación plasma esas ideas políticas en una serie de documentos que se presentan a algo que se llama el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Algunos de ustedes lo han oído nombrar, es el famoso COMPES. Y es importante saber qué es el COMPES. ¿Cómo está conformado ese Consejo Nacional de Política Económica y Social? El COMPES está presidido por el presidente de la República. También hace parte del COMPES el vicepresidente
los ministros del despacho y los directores de los departamentos de planeación, del departamentos administrativos de planeación, presidencia y Colciencias. El COMPES, ese consejo, aprueba, primero da una serie de sugerencias y termina aprobando ese documento que le presenta esta dirección técnica, que es el Departamento Nacional de Planeación, se presenta al Congreso de la República. Ahí también hay alguna serie de modificaciones por parte de los legisladores, tanto de la Cámara como del Senado, y al final terminan ellos aprobándolo en una forma de ley que es sancionada, como todas las leyes, por el presidente de la República, se publica y comienza a ser efectivo. ¿Por qué es importante también conocer quiénes son los que elaboran o intervienen en la elaboración del documento del Plan Nacional de Desarrollo? Porque se necesita también conocer cuál es el carácter que tiene este documento. Si bien es cierto que muchas veces se plantea que es un documento técnico, porque lo elabora un departamento técnico para verificar, para materializar también en forma de inversiones, cómo se distribuye el presupuesto y qué es lo que se va a hacer en esas líneas que se imagina el presidente de la República o el candidato presidencial en el momento en que ya asume el poder. También es necesario saber que tiene un componente político muy fuerte, que es afectado a medida que el proceso de aprobación y de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo se va dando. En este caso en particular, para el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, lo que se queda establecido queda sancionado en la Ley 1579 del 9 de junio de 2015. Podemos ver también que es un proceso largo, que es un proceso que llevó más de un año después de la posesión, o bueno, casi un año después de la posesión. Durante ese proceso, para que el plan sea válido, tiene que contar con algunas formas de legitimación. ¿Cuáles son esas formas de legitimación? Primero, que el COMPES lo amplían. Digamos, el presidente de la República puede decir: vamos a hacer un COMPES ampliado, y ahí de hecho se entran algunas otras instituciones, algunos organismos e incluso algunas organizaciones de base. Este plan se va socializando, y a medida que se va socializando también se supone, que se va modificando también con los aportes de las comunidades, bueno, de las comunidades e instituciones que están siendo consultadas. Hablemos específicamente del Plan Nacional de Desarrollo que nos plantea el gobierno. Este Plan Nacional de Desarrollo tiene como título Todos por un Nuevo País. Esos son títulos que les han dado últimamente los gobiernos para tratar de diferenciarnos de lo que han venido haciendo gobiernos anteriores. En este Plan Nacional de Desarrollo hay tres pilares, o se identifican tres pilares: paz, equidad y educación. ¿Cómo se llegan o cómo se materializan estos tres pilares? Según el documento, por medio de 6 estrategias transversales. Una que va en términos de competitividad y la infraestructura. El segundo tiene un nombre bastante llamativo, que se llama movilidad social. El tercero es la transformación del campo. Hay un cuarto que es seguridad, justicia, democracia. Un quinto que es el buen gobierno, y finalmente una cosa que es relativamente novedosa dentro de estos planes, que tiene un título también muy llamativo, que es crecimiento verde. Otra de las particularidades de este Plan Nacional de Desarrollo, el actual, es que enuncia que se va a trabajar con una estrategia regional. Entonces, para ello también se dividen unas regiones específicas, y todos estos programas van a ser acoplados, en teoría por lo menos, a los accionarios de las diferentes instituciones en estas regiones, esa visión regional, rompiendo un poco también ese esquema que solamente se trabaja con las entidades territoriales o con algunas formas administrativas específicas, como las gobernaciones o los municipios mismos. Esas regiones que se identifican son Caribe, Eje Cafetero y Antioquia, Centro Oriente y Distrito Capital, Llanos Orientales y finalmente Centro Sur y Amazonía. Enfoquémonos entonces un momento en lo que son las estrategias que se están planteando en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es lo que se trabaja en términos de competitividad y de infraestructura? Básicamente,
ha sido una continuidad de lo que han venido haciendo gobiernos anteriores y están más destinados a afianzar, sobre todo lo que en el texto del documento se puede entender, estas formas nuevas de construcción de infraestructura por medio de estas alianzas público-privadas. En términos de competitividad hay una cosa muy interesante de ver, que es también cómo se trata de aumentar la producción tecnológica, la producción de patentes, la producción de innovaciones tecnológicas financiadas con recursos del Estado. El eje de movilidad social es un eje que básicamente se enfoca sobre la educación como una forma de generar una movilidad transgeneracional. Sin embargo, también tiene un componente que es el de la salud. Ya cuando miremos un poco más el análisis también me abriré un poco lo que está hablando aquí en términos de ese rol asistencial del Estado. La transformación del campo creo que es un eje que es muy importante de ver, y si estamos hablando aquí en términos de estas problemáticas alimentarias, porque nos plantea, ese eje nos plantea primero una fuerza muy grande en programas de subsidio, de acceso a la tierra, de modificación incluso de uno de los artículos de la actual ley de reforma agraria, para permitir que los subsidios para adquirir la tierra aumenten hasta el 100%. Tiene un componente también que es bastante llamativo, que es un planteamiento de reorganización desde lo central de la política agraria nacional. También me referiré más específicamente a eso. En el tema de seguridad, justicia y democracia se materializan algunas de las propuestas que lo que buscan es generar procesos de reinserción con una posible desmovilización después de los acuerdos o de la esperada firma de los acuerdos que se están llevando a cabo en esta mesa de diálogo de La Habana. El apartado de buen gobierno en lo que ha hecho énfasis es en decir cómo se deben hacer más eficientes las inversiones y el manejo de los recursos del Estado, que el Estado le traslada a los entes territoriales específicamente. Lo último que nos plantea, y que también quiero referirme un poco más en profundidad en la tercera parte, que es más el análisis, es lo de crecimiento verde. Hay que mirar esto con muchísimo detalle, porque ese crecimiento verde está planteado más desde la generación de algunas formas de mercantilización de los recursos naturales. Muy someramente esos son los ejes, y muy someramente también los componentes que tienen esas estrategias como se llaman en el Plan Nacional de Desarrollo. Quiero detenerme específicamente en el apartado de transformación del campo. Ya mencionaba que lo que hace énfasis es en la transferencia de recursos por medio de subsidios para la adquisición de tierra. Sin embargo, cuando uno comienza a mirar ese articulado específicamente, se puede vislumbrar que hay unos componentes que están muy relacionados. El primer componente es este de acceso a la tierra de los trabajadores agrícolas y de los pobladores rurales con bajos niveles de ingresos. Sin embargo, la siguiente parte de ese apartado nos dice más específicamente qué es lo que se persigue. Es la regularización de la propiedad. Hay un artículo que es el artículo 107, que también nos dice muy claramente cuáles son las intenciones que se persiguen, por lo menos en este apartado. Es un artículo que le da el poder discrecional al presidente de la República para que plantee toda una reorganización del sistema estatal que atiende a los sectores rurales. Ahí se crea virtualmente un nuevo sistema de administrar tierras. Se crea también se le da una vía libre para que desde la Presidencia de la República se modifique, se creen nuevas instituciones y se modifiquen y se creen nuevas instituciones, y no solamente eso, sino que también se modifiquen las funciones que actualmente están ejerciendo las instituciones que atienden al sector rural. El otro eje sobre también el que quería detenerme un poco
es el tema del crecimiento verde, porque también es un tema que afecta profundamente a las regiones. Cuando se habla de competitividad, hay unas cosas, hay unos apartados en los que se toca el tema de la minería. Se sigue hablando de reservas. Estas reservas están presentes a lo largo de algunos puntos que trabaja el Plan Nacional de Desarrollo. Se habla de la posibilidad de que estas instituciones, dentro de las cuales sobresale, sobre todo en el apartado de transformación del campo, una nueva institución que se va a encargar de la gestión de las tierras, cree una serie de reservas, defina cuáles son las reservas que están tanto para protección como aquellos territorios que se van a deslindar de las reservas forestales, de las reservas ambientales, para transformarlos o para más bien, para que sean legalmente transformados en zonas de producción. Me refiero también a esto en esto que estoy hablando de crecimiento verde, porque si bien es cierto que aquí se está hablando de mercados de mercantilización y de mercados no tradicionales, también comienza a chocar con lo que se ha hablado anteriormente. ¿Por qué? Porque se define claramente también, como ya se había hecho en el pasado en otros planes nacionales de desarrollo, una serie de espacios que van a ser reservados estratégicamente para la extracción de recursos mineroenergéticos. Ahí digamos que no existe una diferencia muy grande con lo que se ha venido haciendo. Al final hay una serie de artículos que plantean nuevos programas y nuevas formas de abordar algunos temas. Uno de los que llama más la atención es la creación de un Consejo Nacional del Agua. Como es un tema tan importante, nos referiremos en una próxima entrega específicamente a todo lo que tiene que ver con esta justicia hídrica, con las posibilidades de acceso al recurso agua. Miremos en suma qué es lo que significa este documento. A pesar de que tiene un aspecto muy bien intencionado, que se habla de unos pilares en los que todos estamos de acuerdo, en los que se habla de unas estrategias que obviamente son muy sensatas y de un carácter regional, cuando uno comienza a leer entre líneas lo que dice este documento, se da cuenta que es supremamente amplio, y muchos de esos apartados terminan dándole una serie de poderes a los niveles centrales, especialmente a la Presidencia de la República, para que reorganice muy desde el centro lo que puede ser los programas y proyectos que se van a ejecutar en las regiones. Entonces tenemos que se vuelve un documento contradictorio. No es una gran sorpresa si lo vamos a ver desde una perspectiva muy crítica lo que plantea el documento. La perspectiva territorial como tal, no, insisto, hablábamos en una conversación que tratamos de hacer anteriormente sobre estos temas, en que las políticas actuales, especialmente estas políticas que atienden a las regiones, tienen un componente territorial que está basado sobre el fortalecimiento de las instituciones centrales y de su accionar sobre el territorio. Tiene su componente territorial, pero no tiene un componente de territorialidad. Es decir, tanto en este documento como en la política macro no se ve cómo se puede articular los accionares de las comunidades, los accionares de las organizaciones sociales que están trabajando en las regiones. Para ponerlo así, el Plan Nacional de Desarrollo actual es un plan que termina apuntalando unos modelos específicos de desarrollo, unos modelos que están vinculados también con un pensamiento económico. Apunta a que los aspectos que antes manejaba el mismo Estado, esos aspectos de carácter público, sean asumidos por entes privados. Lo mencioné muy someramente y aquí también quiero poder terminar este video haciendo una reflexión que creo que da cuenta de todo lo que quiere decir el plan. Cuando se habla de movilidad social, yo les decía que
hay muchos aspectos de salud y de educación que se quieren abordar. Sin embargo, la administración como tal de estos derechos que se convierten en servicios pasan a ser de carácter privado. Son privados los que van a administrar eso. Se fortalecen las empresas de las EPS, y la parte de educación, sobre todo en términos de educación superior, fortalece estos programas actuales que lo que hacen es ofrecer créditos, beca, que se pueden convertir en becas sin que el Estado transfiera directamente, el Estado transfiriendo directamente los recursos para que sean administrados, pero nuevamente devueltos por los que van a ser los beneficiarios de estos programas. No nos queda sino agradecerles la atención que tengan. Reitero las preguntas orientadoras que tratamos de manejar para abrir una discusión. Entonces, nuevamente quisiera, con el poco conocimiento que les pude haber transferido, que ustedes pensaran también desde allá estas 3 preguntas. ¿En qué medida estos procesos que ustedes acompañan, que nosotros también estamos acompañando desde acá, pueden tratar de retomar esa visión de lo público en contraprestación a esto que les estoy comentando sobre el Plan Nacional de Desarrollo? También, ¿qué alternativas se pueden plantear para dar esa dimensión de territorialidad, de incluir a las poblaciones dentro de estas medidas de política? Y finalmente, que pensemos hacia qué escenario nos está orientando este Plan Nacional de Desarrollo, pero que lo pensemos no solamente para ver un escenario futuro, sino qué propuestas podemos hacer para que estos escenarios sean los más favorables para las comunidades y para los territorios.